Han llegado varias preguntas. Voy a partir naturalmente por la primera, que es de Patricio Huepe, y dice así: aparte de la Organización Mundial de la Salud, en las orientaciones sanitarias, este tratado internacional al que se adujo ayudaría en los acuerdos internacionales para el manejo coordinado de la pandemia entre los diferentes países. El expresidente Lago ha mencionado varias veces este punto, en particular el potencial que tendría el G20, el G20. Y la pregunta dice: ¿qué piensa al respecto? ¿Habrá acuerdo con Trump y otros? ¿Agregaría valor el G20? Esa es la pregunta de Patricio Huepe. No sé si hago un par de preguntas más y después entonces ofrezco la palabra a los panelistas. Fernando Lola pregunta, dice: ¿en qué principio puede basarse una acusación penal a las autoridades políticas o sanitarias en un determinado país? Una, bajo tal jurisdicción. Hay otra pregunta acá para Claudio Grossman de Cintia Telles. Y dice: todos los organismos internacionales están controlados por los países occidentales. Y la pregunta entonces: ¿cómo ve usted esta realidad y cómo se procede para que el mundo esté realmente representado de manera global y puedan efectivamente enfrentar las crisis de manera preventiva, sin el lobby que existe hoy? Y una última pregunta antes de ofrecerles la palabra, de Alfonso Jorquera, y dice a la doctora Aguilera: ¿podemos afirmar por los resultados que la salud global mundial no está preparada para enfrentar estas pandemias con nuevos agentes? ¿Cuáles serían las enseñanzas hasta ahora? Entonces, no sé, tal vez que quisiera comenzar, tal vez la doctora Aguilera, con esta última pregunta y después seguimos con el resto. Bien, yo creo que efectivamente depende de la naturaleza del agente infeccioso. Efectivamente, este agente ha demostrado que no estábamos preparados, porque en realidad los hechos dicen eso: no se fue capaz, desde el punto de vista global, de contener la transmisión en un punto en el que no llegáramos a tener esta cantidad de habitantes afectados y de muertes. Eh, y eso de alguna forma es una falla en el paradigma del mismo reglamento en relación a la contención en el foco, es decir, de controlar los eventos antes de que se diseminen, y de establecer una escalada de capacidad de contención, porque una vez que salió de China, tampoco se dio una conducción de medidas que impidieran que los países que estuvieron afectados en febrero y marzo dejaran de exportar casos hacia el resto del mundo. Es decir, hubo una falla en que fue consecutivamente, no se aplicaron medidas que enlentecieran la transmisión, sino que más bien se transmitió libremente a través de viajeros la enfermedad hacia todo el resto del mundo, al punto que incluso los países que no siguieron la recomendación de no cerrar fronteras y cerraron fronteras han respondido incluso mejor, lograron contener, digamos, la llegada de nuevos enfermos. Entonces, sí es un elemento que en el fondo pone en discusión todos estos instrumentos y cuál es el balance en definitiva que tiene que haber entre el bien que tiene relación con el contener la transmisión de la enfermedad y el impacto en la economía, en el comercio y en el tráfico de las personas. Y en eso también yo volvería a un elemento que mencionó el profesor Grossman, que está en la raíz de todos estos acuerdos, que es el balance entre la soberanía de los países y el mandato que tendría una entidad global. De hecho, cuando se discutió el reglamento, ningún país en realidad era muy partidario de tener una entidad supranacional que realmente pueda intervenir en los países que están en situación de brote. Eso es una discusión bien importante en relación a qué capacidades puede tener
cualquier entidad internacional para realmente intervenir en una situación de brote. Y es parte de lo que es complejo en relación a estos eventos, especialmente cuando ellos surgen en países que son potencias, porque es distinto el trato y todo el manejo cuando el país primeramente afectado es un país que no es una potencia global. Entonces, todos esos elementos son complejos, pero respondiendo la pregunta directamente, yo creo que efectivamente este evento demostró de que los elementos no estaban preparados para una enfermedad que escaló de la forma que ha escalado, y que además lo que nosotros estábamos midiendo como capacidad de respuesta no tenía que ver con la capacidad de respuesta que han demostrado los países. Entonces es un desafío, está desafiando todos los distintos elementos que estaban en juego, digamos, para responder a este evento. ¿Han respondido mejor en otros eventos? Sí. Por ejemplo, para el brote de Zika se respondió mejor, pero para este, que es una enfermedad transmitida persona a persona por vía respiratoria, que afortunadamente, a pesar de que ahora se está discutiendo el componente aéreo, pero no ha sido tan relevante hasta el momento, implica que necesitamos muchas mayores capacidades. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Claudio, hay dos de las preguntas, son dos o tres que tú te puedes referir. Así que, adelante. La primera de Claudio Huepe y las otras. Tiene el micrófono apagado. Claudio, tiene el micrófono apagado. Ahí no. Ahí sí, ahora te escuchamos. Mira, hay varios temas aquí. Sin duda hay un valor del G20 y me parece bien lo que mencionó el presidente Lago. Ahora, ¿cuál es el objetivo aquí? Yo creo que la capacidad de controlar este tremendo desafío y los que se nos vienen, como el cambio climático, paréntesis, en la Comisión de Derecho Internacional, otro órgano, estamos iniciando un estudio sobre el levantamiento del nivel del mar, a petición de 40 países que van a desaparecer simplemente. O sea, el levantamiento del mar genera por el cambio climático, digamos así, grandes impactos en muchos, pero en países que van a desaparecer. Eso tiene una característica dramática tremenda. Esto afecta a todo el conjunto del derecho, porque ahí había derechos de pesca basados en su plataforma continental y territorio exclusivo, derecho a la nacionalidad. Entonces hay situaciones tremendas y todas ellas apuntan a la necesidad de fortalecer instrumentos que de manera permanente administran parte de las relaciones internacionales. Simplemente teniendo relaciones ad hoc sobre la base de comunicaciones intermitentes de Ministerio de Relaciones Exteriores no permite lidiar con los grandes temas que está enfrentando la humanidad. Y eso nos lleva hacia el multilateralismo. Ahora, un tema que quiero agregar es el siguiente que nos ha salido, como aprovechando el hecho que tengo esta pregunta. Una cosa esencial aquí es el rol de actores no gubernamentales. En el caso de la pandemia hemos sabido muchas cosas sobre la base de organizaciones científicas, de médicos. El rol de los periodistas, por ejemplo, es esencial. Entonces, una de las cosas que va a ir desde luego lo estamos planteando con mucha fuerza, es el promover, proteger las organizaciones de la vida civil que en toda sociedad son parte de una textura muy rica de lo que debe ser un cuerpo social, pero que además tienen un valor muy importante para lidiar estas cosas. En pandemias, para jugar un rol aquí, para obtener información, para denunciar hechos ilegales. Siempre en las emergencias hay una tendencia a la acumulación de poder. Y resulta que hay que buscar entonces contrabalancear estas cosas buscando justamente preservar
voces críticas que a veces molestan, pero que son muy esenciales en darnos a nosotros el derecho de optar por escoger ciertas narrativas que enriquecen nuestra posibilidad de acción. Entonces, el tratado, les voy a decir una cosa, ¿qué posibilidad, otro componente tiene posibilidad de ser, no sé, alguien, yo repito constantemente que si alguien me hubiera dicho que íbamos a estar conversando en el año 2020 por Zoom, mirándonos desde distintos países, hace 20 años atrás le habría dicho, sufres de un exceso de imaginación y quizás la doctora Paz Aguilera te puede recomendar a algún psicólogo, incluyéndome a mí si lo hubiera dicho. Muchas de las cosas que nos pasan no hemos previsto. Pero no es solamente apostar a la imprevisión. Les voy a decir, como producto de la Segunda Guerra Mundial, se creó todo el sistema de protección de derechos humanos y se fortalecieron las normas de derecho humanitario que tiene insuficiencia, pero que ha salvado muchas vidas y que lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los instrumentos de supervisión y que han operado impulsando, recogiendo cambios. Entonces, y además, aunque no llegue a ver un acuerdo, el solo que se traduzca en una convención, el solo hecho de haber un acuerdo de juristas de distintas culturas tiene un impacto en la forma en que vemos las cosas. Eh, eh, y nada, a veces las cosas son dramáticas cuando vemos el cambio en el momento final, pero todo se construye sobre la base de este tipo de aportes a distintos niveles. Eh, eh, Segunda cosa, ¿en qué principio se puede basar la responsabilidad penal en el caso de pandemia? Primero, en las leyes nacionales. ¿Ah? Eh, yo no estoy promoviendo que metan preso a nadie, aquí estoy respondiendo a una pregunta de carácter jurídico. Hay, y hay que decir que a veces hay que distinguir entre políticas con las que uno no está de acuerdo con actos criminales. ¿Ah? Cuando uno no está de acuerdo con otra política, eso no tiene por qué criminalizar la posición que tiene otro. Eh, eh, Hay gente que reacciona hacia posiciones de izquierda, criminalizándolo, o a conservadores criminalizándolo. Y en una sociedad pluralista hay distintas maneras de ver la vida. Y no hay por qué meter al derecho penal en esto. Pero hay actos criminales que son posibles y que pueden surgir de esta convención. El esconder información importante para la salud de la gente, por ejemplo. Ya no es, eso es violatorio de de una normativa interna. Segundo, el discriminar en la atención médica. Eh, Hay situaciones, por ejemplo, en que habiendo escasez de remedio o de eh, instrumentos para lidiar con esto, se presentan dos personas de la misma edad, pero uno es un disidente político o tiene una orientación sexual con la que no está de acuerdo el que entrega el servicio, o pertenece a una población indígena, o es de una minoría racial, o es un afrodescendiente, lo que sea. Entonces, eso es un acto criminal. Y ahora puede haber, si ese es un acto criminal que es state sponsored, o sea, se origina en directrices y en actividades, ¿no es cierto? Eso es una acción ilegal. Ahora, siempre la primera jurisdicción es la territorial y corresponde al país. En el crimen de lesa humanidad, que son un ataque generalizado a la población civil a través, por ejemplo, de torturas, violaciones, discriminaciones de distinto tipo, ahí se configura una jurisdicción en la Corte Penal Internacional. No es cosa, eso tiene requisitos muy elevados. Y también puede haber jurisdicción de otros países como excepción a la inmunidad de jurisdicción. ¿Eh?
porque normalmente esa comunidad, esa inmunidad de jurisdicción, salvo en el caso de crímenes internacionales, protege a un cierto nivel de autoridad. Les reitero, yo no estoy criminalizando política ni opiniones diferentes, lo que es un gran riesgo siempre. ¿Eh? Y yo no soy partidario de eso. Yo creo que el enfrentamiento, la tolerancia, el respeto es muy importante. Bueno, después viene, las organizaciones internacionales, todas controladas por los occidentales, no. Justamente lo que hemos visto es un movimiento de retiro de algunos importantes actores internacionales de organismos multilaterales. Y hay una expresión jurídica que dice confesión de parte, relevo de prueba. ¿Eh? Ahora, otra cosa, no hay que usar el paradigma de Addison que establece que un Estado es un actor racional con una política. Siempre hay en los estados distintos actores, gubernamentales, sociedades civiles, posibilidades dinámicas. Y es muy importante, además de creer que uno tiene razón, y conozco poca gente que no cree que tiene razón, si uno quiere ser efectivo, saber qué espacios hay para hacer qué cosas y cómo crea esos espacios. Claro, puede haber situaciones en que uno dice yo rechazo todo y transformo todo radicalmente, y puede haber. Pero si esa no es la situación, es inevitable recurrir a un análisis político de los espacios existentes y la posibilidad de transformación. Y eso implica también relaciones no solo basadas de país a país, sino entender qué actores hay en países muy importantes que pueden tener un impacto y desarrollar alianzas y comunicaciones para la transformación. ¿Eh? Entonces, yo creo que eso es esencial. Les voy a decir otra cosa, en las organizaciones internacionales hay otro fenómeno de gran importancia, también el rol de la sociedad civil. En el pasado, ahora, por ejemplo, ya en el año 2005 y que entró en vigencia en 2007, se establece un espacio para organizaciones de la vía civil en el reglamento, ¿cómo se llama?, del 2005, sanitario del 2005. Lo que era ya un avance importante, y eso ya existe en otros niveles con la posibilidad de los individuos de actuar también en el campo internacional y organizaciones. Entonces, yo no diría simplemente todas las organizaciones son controladas por el mundo occidental. Yo creo que no es esa la situación. Y yo tampoco demonizaría algunas o muchas de las cosas que hace cualquiera de los mundos. Si uno se centra en los intereses nacionales, tiene que ver cuál es el interés nacional y en ese interés nacional tiene que existir también, desde luego, un componente muy grande internacional, por las características del mundo contemporáneo y los valores que se debe tener. Eh, no sé si, no tengo la pretensión ni dar la última respuesta, ni de responder a todas las preguntas, ¿ah? Así que se me deben haber quedado varias en el No, tintero está bien, y pido pero mis excusas, si es que así fue. no, muchas gracias, Claudio. Bien. Edgardo, Sí, mira, un par de cosas que señalar. En primer lugar, reiterar el hecho de que la institucionalidad internacional y el derecho internacional depende esencialmente de la voluntad de los estados y por lo tanto de los gobiernos, que son los que representan los estados. Entonces, el avance que el derecho internacional tenga, que siempre va a ser gradual, creo que es muy difícil que tengamos cambios profundos inmediatos, esto es un proceso gradual, también depende mucho de el debate interno que existe en los estados. Yo creo que esto que está ocurriendo
hoy es muy importante. Lo que está ocurriendo en los diversos países del mundo es muy importante porque este tema está siendo discutido. Y es un tema sobre el cual los gobiernos van a tener que hacerse cargo. Y en ese proceso de hacerse cargo del tema, van a tener que buscar la forma de fortalecer la conducta de la comunidad internacional organizada. Por eso que este debate sobre el multilateralismo no es un debate menor. Y en un estado como Chile, por ejemplo, colocar el tema del fortalecimiento del multilateralismo se ubica dentro de lo que son los principios rectores de la política exterior de Chile permanente, ¿no? Como lo es el respeto al derecho internacional o el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo que para que podamos tener una acción proactiva en este sentido, los diversos estados necesitan y requieren de que exista una masa crítica al interior que se pronuncie, que actúa y que exige, y que exija. Y por cierto que estos elementos que estamos viviendo obligan a que se tenga una conducta de tal naturaleza de que se le entregue efectividad a los órganos internacionales. Por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, a Naciones Unidas. Y aquí voy al otro tema que quiero abordar. La institucionalidad de Naciones Unidas tiene que ser readecuada, sin duda. Creo que hay organismos que están subrepresentados, los estados y los continentes, como es el caso del Consejo de Seguridad. 15 estados miembros, de los cuales 10 son no permanentes y 5 son permanentes, en una organización que tiene sobre 190 estados, 193 estados. Obviamente que es un tema que hay que revisar junto con el rol diferenciado que existe entre los miembros permanentes y no permanentes. Es muy posible que procesos como los que vivimos ayuden a que ese órgano a lo menos tenga una ampliación. América Latina, por ejemplo, está muy subrepresentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en cuanto a los otros organismos especializados, yo creo que organismos como, reitero, no solo la OMS, sino que la FAO, la UNESCO, y los organismos que están encargados del financiamiento internacional también requieren de una actitud proactiva en esta materia y donde el control efectivo esté un poco más ampliado, aun cuando yo concuerdo con lo que decía Claudio Grossman, que aquí no hay que irse por la idea de que todo está controlado por cierto grupo de países. Hay posibilidades, sobre todo si se actúa coordinadamente por países de menor desarrollo, de poder tener incidencia e influencia. Y en cuanto al tema penal, sí, el ámbito internacional hoy día tiene, pero muy claramente establecidos los tipos penales que son perseguidos, que son genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y eventualmente en el futuro el crimen de agresión situado en la Corte Penal Internacional, y persigue responsabilidades individuales de las personas. Pero creo que en un cuadro como el que vivimos, esos tipos penales no van a funcionar. Pero sí, en el plano interno, pueden haber conductas en algunos estados de tal manera negligentes que pudieran llevar a una configuración de algún tipo penal. Pero yo hablé en mi exposición de la responsabilidad objetiva, y la responsabilidad objetiva se aplica básicamente en el ámbito civil para generar compensaciones, indemnizaciones en el caso de que haya habido una conducta manifiestamente indolente con el riesgo. Y eso también es un punto que hay que tener presente en el cuadro de análisis jurídico. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Edgardo. Urbanos, te doy la palabra para referirte a algunos de los temas que han planteado. Yo quisiera referirme a un aspecto, por llamarlo así, no sanitario, reconociendo, por cierto, que lo principal son los efectos
en la salud, en la economía, en la materia laboral. Pero hay otros efectos de una epidemia y de estas características más graves aún, que un poco se plantearon en su momento con el SIDA, que fue una especie de paseo por todas las ramas del derecho, por las actividades afectadas, desde los derechos humanos, la discriminación, por ejemplo, hasta el comercio de seguros, que también fue afectado por la aparición de una enfermedad letal para la cual no estábamos preparados. Entonces creo que dentro de nuestro esfuerzo, que tiene que ser colectivo, hay que pensar en la universalidad de los temas que plantea el COVID, que no son solo estrictamente sanitarios. Por ejemplo, el ejercicio de los cultos. El otro día escuchábamos en la tele que habían, no hay nada más sano que una reunión religiosa tolerada en Chile por hace mucho tiempo, y ahora pasó a ser un motivo de persecución penal y sanitaria porque se juntó una grupo de fieles de una determinada culto y creyendo que estaban justamente acercándose a Dios dentro de sus posibilidades. Y ahora son víctimas o objeto de persecución de alguna manera por haber violado normas sanitarias y de otro orden. Entonces creo que hay una gama de asuntos extrasanitarios, por llamarlos, que deberíamos preocuparnos. Todas las actividades que están paralizadas hoy día de algún momento van a volver, y con problemas de todo tipo de gente a los cuales el derecho debería enfrentar. Eso es más o menos lo que quería yo agregar. En mi tiempo Gracias, hermano. trabajamos con el profesor Rolas en aspectos de bioética y hicimos trabajos con la OPS en este orden de Todavía está. Sí, se fue la voz, ¿no? pero gracias, Urbano, no te escuchamos. No, se perdió. Ahora sí. Sí, no, alguien me silenció. No, eso quería más o menos decirle, como hay un Gracias. campo aquí, pero no el mismo de los sanitarios. Muy bien. Lo que pasa es que este tema abarca todos los sectores. Pues uno se pone a reflexionar y claro, tiene que ver con comercio, con todos los derechos prácticamente, ¿no? Y eso es lo que ocurre con estos fenómenos que trascienden desde luego una disciplina y lo vemos casi donde uno ponga los ojos, va a haber la necesidad de analizarlo, ¿no? Pues, transporte, vivienda, el código laboral, lo que estábamos viendo ahora, todo el problema de la gente que queda cesante, cómo se hace cargo de eso. Después está todo el tema de la previsión, los salarios mínimos, etcétera, etcétera. O sea, esto necesariamente es y requiere un análisis multisistémico, de tal manera que es absolutamente razonable que aparezcan acá elementos cruzados, ¿no? Hay tres preguntas más con las cuales yo quiero ir terminando para pues, tratar de terminar una hora, ya está un poco pasado, pero en fin, no me quisiera quedar con estas preguntas, que a pesar que algunas ya han sido en parte respondidas, pero es lo siguiente. A pesar que ya lo dijo Edgardo, ¿no? La responsabilidad de proteger no sería un instrumento internacional adecuado para una acción internacional. Por otro lado, a Grossman decía el costo económico post pandemia va a debilitar la ayuda internacional a los países en desarrollo para luchar contra el calentamiento global, por ejemplo. O sea, ahí hace una mezcla. Después Joana Toledo dice a la doctora Aguilera una pregunta bien
concreta, que es la que todos quisiéramos preguntarle y a ver si nos puede dar una respuesta, pero dice, se dice que hay laboratorios que ya están en la fase 3, en referencia al desarrollo de la vacuna. Y de acuerdo a este antecedente u otros que usted pueda tener, ¿cuál sería la proyección de término de esta epidemia en Chile, también en el mundo? ¿Y en cuánto tiempo cree usted que se puede volver a una actividad, dice aquí, de normalidad? Pero sabemos que la palabra normalidad nos ha gustado mucho por lo que puede significar además. Pero ahí hay algunos elementos que podemos ir permitiendo, pedirle a los panelistas que podamos cerrar, pero yo antes que se retiren quiero decir que vi recién entre los asistentes a don Ricardo Ormazábal y no es posible no hacerle un saludo especial, sobre todo que está aquí don Claudio Grossman y don Ricardo Ormazábal, donde tuvimos la oportunidad hace ya muchos años de compartir en la dirección de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile, y donde Ricardo era el presidente y nosotros con Claudio éramos parte de los consejeros. Así que con la licencia que me da el hecho de estar conduciendo este foro, me permito hacerle un saludo muy especial y cariñoso. Le ofrezco la palabra a los panelistas para que puedan contestar estas últimas preguntas. No sé quién quisiera partir, tal vez la doctora Aguilera, que le hicieron una pregunta concreta. A ver si nos puede decir. Estaba buscando si tenía una esfera de cristal. En realidad no, es muy difícil decir cuál va a ser la fecha en que vamos a contar con una vacuna. Estamos efectivamente en estudios en fase 3, que se están empezando en distintas partes del mundo con distintas propuestas de vacuna. Y hay que esperar el resultado de esas investigaciones. En todo caso, si fueran positivas, digamos, las que van más avanzadas, para tener una cantidad suficiente para el mundo, en realidad igual va a pasar un tiempo, por lo tanto nadie piensa que vamos a tener una solución antes del año que viene, a pesar de que hay países que dicen que a fin de año va a haber una vacuna, y probablemente vamos a tener una vacuna a fin de año, pero de ahí a tener una capacidad de producción mundial como para tener disponible para los países también va a pasar un tiempo, así que en general se habla de que es el año que viene de tener alguna disponibilidad de vacuna. En forma natural, por supuesto que es mucho más aventurado dar una estimación, porque significaría el paso de varias olas pandémicas hasta lograr un nivel de personas, una baja proporción de personas susceptibles y que se produzca la inmunidad de rebaño en forma natural. Es mucho más largo eso, sin una vacuna. Eso es. Así que tenemos para tiempo todavía. Sí, tenemos. Edgardo, quisiera... Sin duda que las posibilidades de las acciones de proteger van a tener que operar, o sea, no todos los estados están en las mismas condiciones de enfrentar ni el impacto en la salud, ni los efectos, y por lo tanto, luego va a tener que producirse todo un dispositivo, y no lo veo sino de carácter internacional, para poder salir al auxilio de determinados países. Yo creo que la Unión Europea y lo que decía la canciller Merkel están en esa línea. Están pensando los recursos que van a tener que poner a disposición, están funcionando bancos regionales en la materia, por eso que no es menor poner atención sobre lo que pueda pasar en el Banco Interamericano de Desarrollo hacia el futuro y su conducción, porque aquí yo creo que va a ser muy difícil que muchos estados puedan enfrentar la situación con capacidades propias. Y hay que tener presente que una de las zonas más afectadas del mundo con el COVID-19 ha sido precisamente América Latina. Hoy día está a la cabeza del impacto, entonces creo que esto hay que mirarlo en esa perspectiva, y por eso que es tan importante fortalecer los instrumentos multilaterales. Gracias. Muchas gracias. Urbano, ¿tú quisieras
decir algunas palabras hacia el final de este. Sí, solo para terminar, el tema que toca Eduardo, a mi juicio, es fundamental, porque el financiamiento del apoyo a países que no tengan los medios es esencial si uno considera que esta es una epidemia o pandemia universal, de modo que no se saca nada con solucionar el problema en Europa si África sigue atrasada en la solución. Entonces, el apoyo financiero, además del técnico de este campo, es, a mi juicio, fundamental. No sé si se podrá pensar en crear un fondo mundial con ese objeto que lo maneje alguna entidad como el BID o el Banco Mundial, que permita solventar estas necesidades. Muy bien. Y a Claudio le damos la palabra por última vez y él mismo va cerrando esta conversación. Claudio. A ver, un par de temas. Hoy día hay empresas multinacionales, una que tiene más influencia en el mundo que muchos países juntos. Entonces hay una diferencia entre lo formal y real. Además, que el tema es, y por eso es muy importante aclararlo, cuando se llega a la formulación de una política estatal, hay múltiples posibilidades de influir esa política estatal en función justamente del el límite teórico que era concebir al Estado como un solo individuo. Hay contradicciones a veces dentro de los gobiernos. Cuando yo estaba en la Comisión Interamericana, en el Comité contra la Tortura, un mecanismo de supervisión importante es el diálogo constructivo con los estados, y era muy importante saber que incluso en las mismas delegaciones estatales, o sea, jugaban el rol de un camino de doble vía. Entonces, si uno no tiene una concepción granular, mucho más rica pierde una capacidad operacional de hacer política internacional. Entonces, hay una diferencia entre quien solo firma al final, yo creo que desde el punto de vista formal eso hay que hacer una diferencia, y las capacidades reales de influir una política. En segundo, yo les digo, el rol de las empresas multinacionales no admite duda, pero también desde el punto de vista firma, justamente los nuevos actores incluyen movimientos de liberación nacional, con derechos y con la capacidad de formular política y crear y generar obligaciones. Aquí están los protocolos, por ejemplo, las convenciones de Ginebra sobre conflictos armados internacionales, etcétera, etcétera. Y el multilateralismo, que es esencial, porque todos nos damos cuenta de algo esencial, que hoy día hay que crear mecanismos de coordinación permanente que tomen la perspectiva universal. Y qué es interesante, en la Comisión de Derecho Internacional tuvimos grandes discusiones sobre el derecho consuetudinario, que es una fuente del derecho, y qué creaba derecho consuetudinario. Y una cosa esencial fue si también la conducta de las organizaciones internacionales creaba ese derecho, porque para algunos era solamente derivativa. Pero se llegó ahí la conclusión de que no es solo derivativa. Los organismos internacionales tienen una capacidad de acción. Entonces, si uno hace, eso es muy importante saberlo. Y el multilateralismo tiene esa función. Entonces, va unido a la capacidad de iniciativa, de acción. Es muy importante fortalecer la Organización Mundial de la Salud. Como decía la doctora Aguilera, no puede simplemente tener una función de recomendaciones. Si uno fortalece la Organización Mundial de la Salud, tiene que dar otra capacidad de acción. Y esa capacidad de acción se genera en algo que va más allá de ser derivativo. Porque entonces tiene una capacidad de generar conductas, de firmar tratados, ¿ah? Que es muy importante. Entonces hay que tener una aproximación que no es
y yo creo que es esencial eso. Eso es por una parte. Después, ¿puede debilitarse la ayuda? Sin duda. Yo estoy en algunas organizaciones no gubernamentales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y veo esta situación en varias organizaciones no gubernamentales que ven las fuentes de la ayuda a organizaciones no gubernamentales dirigirse a otros temas. Ya los temas de inmigración y refugiados excluyeron, y la concentración de muchos países en esos temas por razones internas, excluyeron, limitaron las ayudas. Después también ha habido una tendencia, y estas son cosas claras y oscuras al mismo tiempo, y vamos a ver qué pasa como reacción al COVID, pero había una tendencia muy importante en el mundo hacia expresiones extremas de nacionalismo, idas de la mano con líderes carismáticos que normalmente apelan a sentimientos nacionalistas y que comparten ciertas cosas, y una cosa que comparten, además de el rechazo a la ciencia, a la separación de poderes, digamos así, tienden a ver quiénes van a sucederlos o a postergarse en el poder, y pueden ser de izquierda a derecha y distintas tonalidades, el rechazo a la tolerancia, pero una cosa que comparten es la sospecha a las organizaciones multilaterales. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importante de ver qué hacer, y ahí hay que buscar la configuración de alianzas y valores que no se terminan en una frontera. El COVID no termina en la frontera de Chile. Y entonces, desde el punto de vista internacional, es importante buscar las relaciones con toda la posibilidad de ejercer influencia en el mundo de una manera digamos así, granularmente. Si uno le enfoca, mira, digamos así, las cosas más cerca, eso parece inhabitable. Bueno, yo creo que estamos viendo tiempos muy difíciles e inciertos. Nadie sabe cuál es el fin de esto. Pero yo siempre he planteado que la pregunta más importante no es saber qué va a pasar, pues no sabemos. Hay un libro muy interesante de un libanés que trabajaba en el Banco Mundial, que se llama Los Cisnes Negros. Nunca hemos podido anticipar las cosas más importantes que nos han pasado. Yo creo que la pregunta más importante para nosotros es una: ¿qué hacemos nosotros? ¿Ah? Porque la mejor manera de poder prever lo que va a pasar es tratar de contribuir a que pase en cierta dirección. ¿Ah? Y eso va desde responsabilidades individuales, colectivas, etcétera, etcétera. Y a veces uno se siente como tan con la capacidad de influir, porque los procesos históricos están tan lejos de uno, y una hojita en el viento. Pero mi experiencia, por ejemplo, en temas como la violencia doméstica. Miren, cuando empezamos en la Comisión Interamericana a hablar de violencia doméstica, embajadores ante la OEA decían: la forma en que yo disciplino a los míos es mi problema. ¿Ah? Y resulta que al final hubo un cambio. Si uno alrededor de uno no acepta ciertas cosas, en el agregado puede cambiar. No todo va a terminar bien, pero creo que no tenemos otra opción que hacer eso. Y yo creo que la manera de actuar es pensar eso: valores determinados, la solidaridad con la gente, los grupos vulnerables, la creación, y no echarle toda la culpa a las políticas. También uno tiene que preguntarse cómo puede ayudar uno a gente en momentos, si es que tiene una posición privilegiada, como hay algunos entre los que me cuento, ¿no? Bueno, pero no quiero aparecer aquí dando muchas lecciones de qué hacer, porque porque no es esa mi intención. Mi intención es, sin embargo, señalar que muchas cosas dependen de lo que hagamos también nosotros.
somos actores nosotros. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes. La reflexión final nos ayuda al cierre. Una de las cosas que podemos hacer es nuestra obligación de conocer mejor lo que nos está ocurriendo, de profundizar nuestros conocimientos, de tratar de alimentarnos de las opiniones y de los conocimientos de los otros. Y estos foros y estas conversaciones tienen esa primera importancia. Todos los que estamos participando tenemos algún rol en algún ambiente universitario, político, social, familiar por último, o donde trabajamos. Y la idea es que podamos contribuir a mejorar la calidad del debate, del análisis que se hace, para no quedarnos en puros eslogan. Eslogan, por ejemplo, las Naciones Unidas no sirven para nada, la OEA tampoco, la OMS ha dado, no sirve, o etcétera, etcétera. O para qué sirven estas conversaciones. Uno ve en la simpleza muchas veces de mucha gente que participa y desgraciadamente a veces son los que se monopolizan los medios de comunicación, que abordan los temas desde una perspectiva única, y con eslogan. Y en vez de hacer un esfuerzo por entender un poco más esta complejidad, y como ya lo han dicho todos los panelistas y en las preguntas se desliza con claridad, aquí nadie puede tener la respuesta de qué es lo que hay que hacer, pero sí podemos tener la respuesta de qué podemos nosotros cooperar en cada uno de los ambientes. Y yo quiero decirles, a nombre del Centro Democracia y Comunidad y la Corporación de Investigaciones Sociales, que esta grabación de este mismo foro va a estar en nuestra página web, donde se puede visitar. Después nosotros con esto que ha grabado tratamos de hacer cápsulas más pequeñas o columnas más pequeñas para publicarlas y tener la posibilidad de llegar a mucha más gente. Sin más, les reitero nuestros agradecimientos a los panelistas, por cierto, y a cada uno de los que nos han acompañado hasta esta hora de la noche, que ya es bastante tarde, pero creo que ha sido muy, muy provechoso. Muchas gracias.